porque de repente en todas nuestras organizaciones para las que trabajamos nos dicen, bueno, vamos a buscar certificarnos sobre la ISO 9000, y ahí nos mandan la norma o el estándar y viene la implementación y toda la empresa se estresa, y más cuando va a llegar la auditoría. Pero en sí, ¿qué entendemos por una norma? ¿Qué entendemos por un estándar? ¿Cuál creemos que es el origen de todo esto? Porque de entrada de la que vamos a hablar ahorita, de la 27001, su origen no es en México, ni tampoco proviene de la propia ISO. Tiene un origen en el Reino Unido. De ahí, bueno, que algunas de las traducciones están en el castellano, y que inclusive en esas traducciones se llegan a generar problemáticas de entendimiento sobre el propio estándar, su implementación y lo que esto conlleva. Entonces, ¿qué creemos que es la norma? ¿Qué es el estándar? ¿Hay diferencias? El estándar, la tropicalización, ¿ok? ¿Y una norma? Particularización. Okay, porque también hoy vamos a hablar mucho de las buenas prácticas, ¿no? ¿Qué son las buenas prácticas? Vamos a hablar de IT, vamos a hablar de COVID, de la 27001, de la 9000 y todos los numerales que se puedan imaginar. Pero ¿qué es eso de las mejores prácticas? Bueno, vamos a abordarlo rápidamente. Cuando nosotros nos convertimos en expertos en una materia, eso se llega a dar de forma común con la propia práctica del desarrollo de algún producto. En específico, por ejemplo, vamos a abordar el caso de este fenómeno que se dio a nivel mundial, del desbanco durante años que tuvo Estados Unidos como uno de los mayores fabricantes en automóviles, que obviamente eran automóviles que se vendían a lo largo de todo el mundo, pero de repente vemos un cambio de 360, en el cual los japoneses, de cada 10 automóviles que circulan actualmente en México, 7 son de procedencia asiática. Y vemos que este país son los que empiezan a marcar la pauta en la fabricación de automóviles. Tan es así que tienen el motor considerado el mejor motor a nivel mundial, y hecho de aluminio. Entonces empieza a romper los esquemas. Y ellos son los que actualmente empiezan a marcar la pauta de lo que debe de ser el desarrollo o fabricación de automóviles. Y empiezan a ponerle el ejemplo a quienes fueron los creadores del automóvil. Bueno, esta es precisamente la norma, en el cual documentamos de una forma, de que se hablaba por aquí mi compañero Sergio de la documentación, que nos llega a costar mucho trabajo, pero del por qué es necesaria esa documentación. Bueno, porque lo que estamos haciendo es vaciar pues la serie de conocimientos que estamos desarrollando, de tal forma que la ponemos de una manera metodológica ordenada, que al estar sobre un documento sea posible transferirla a otras personas y aprendan de estos documentos. Esto se empieza a hacer que una norma en la cual, si yo sigo como está estipulado que debo de hacer las cosas, voy a obtener el mismo resultado. Ejemplo es, por ejemplo, los focos, ¿no? En el cual yo ya no me preocupo por el tamaño de la rosca. Yo sé que si voy con el foco estoy esperando que se muevan en el tipo de software que yo tengo. Esa es una unificación. ¿Cómo se da el resultado de esto? Bueno, porque varias empresas que se dedican al mismo, a la misma producción, tienen el mismo nicho de mercado, llegan a establecer un acuerdo, se empiezan a compartir estos documentos de forma que me está dando un buen resultado, se convierte esto aquí en una norma. Pues lo que estamos vaciando en este documento no es más que una serie de conocimientos que, si yo lo sigo de esa manera como está estipulado, siempre debo de obtener el mismo resultado. En cuestiones de calidad orientado hacia eso, si yo sigo de manera ordenada toda esa serie de conocimientos, debo de obtener ¿qué? El mismo producto con el mismo nivel de calidad. ¿Qué diferenciador me hace? Ah, bueno, yo soy empresa A, empresa B, nos dedicamos a hacer lo mismo, pero resulta que empresa B empieza a disminuir sus costos de producción. Empezamos a ver que empresa B tiene mejor calidad en el envase, sabe mejor su producto, etc. Bueno, ¿qué está pasando con esa empresa? Pues que dentro de las innovaciones que está haciendo y de lo que está documentando se empieza a convertir en líder en la producción del producto que está diseñando. ¿Qué pasa? Bueno, que si esa forma como lo está haciendo lo documenta y después lo comparte, él se convierte en ¿qué? En punta de lanza tecnológica, él es líder en esa materia y establece las pautas de cómo se deben de hacer las cosas. Que después pasa, bueno, surge un organismo en el cual dice, bueno, todos esos conocimientos que tú llevas, que si los puedes compartir otras empresas, si bien pueden ser objeto de ¿qué? De revisión. Y esto nos lleva ¿a qué? A una certificación. Es cuando hablamos de
que alguien puede ser pro 27.001, puede ser alguien pro 9.000, es decir, que sus procesos son tan estrictamente seguidos como están siendo establecidos por quienes dijeron que así se debería hacer, porque son quienes tienen la punta de lanza, lo hacen mejor. En esta empresa está siguiendo de manera estricta todos estos procesos, se le da su estrellita y dicen eso 9.000. Es tan simple como cuando nosotros estamos en la escuela, que estamos estudiando durante años, que yo soy licenciado en Ciencias de la Informática, pero ustedes me dicen, sí, ¿dónde dice? ¿Quién dice? Pues dice mi certificado, que durante una serie de años estuve estudiando eso, por las calificaciones que haya obtenido, por la experiencia que haya desarrollado, se me emite un certificado por una institución que dice, este señor tiene estas capacidades para eso. Es así de la misma manera, pero enfocado a las empresas. ¿De acuerdo? Hasta aquí sí ya queda claro. Ahora, ¿cómo brincamos de norma a estándar? Bueno, pues cuando esa norma empieza a ser aceptada por diferentes países, que fue el ejemplo de esta 27.000, anteriormente llamada BS 7799, yo te voy a abordar rápidamente eso. Bueno, esta surge en el Reino Unido. Ellos fueron pioneros en lo que es que la protección del dato, de la seguridad, en cuestiones de información. Documentaron cómo debería de protegerse eso. Fue bien aceptado en la mayoría de los países. ¿Por qué en la mayoría de los países? Porque la ISO pertenece a un organismo más alto, que es la ONU. Obviamente es una organización de Naciones Unidas en las cuales países que están formando parte de ellas pues empiezan a ser también adjuntos a estas mejores prácticas. Tuvo una aceptación que fue rebasando fronteras. Cuando pasa esto brinca de ser una norma a ¿qué? Un estándar internacional. Es decir, de ser llamada la norma British Standard 7799, pasó a ¿qué? A ISO diagonal IEC 17799. Bueno, hay toda una historia de cómo fueron evolucionando estos. Muy rápido es cómo pasa de BS a ISO. Bueno, porque es adoptada por esta organización de estandarización. ¿Por qué se le adiciona el 1? Porque pasa de 77 a 17. Porque en la ISO ya existía el numeral 77 para el ordenado de metales. Entonces dicen, te vamos a dar de manera temporal el apartado 17.000. Después, ¿cómo pasa de 17.000 a 27.000? Porque ya se le da la asignación del serial de manera ya de aquí hasta donde acabe el mundo, lo que va a ser el numeral 27.000. ¿De acuerdo? Ahora, cuando oímos hablar, nos vamos a certificar sobre 27.000 es incorrecto. No se puede certificar sobre 27.000. El ISO 27.000 es sí un estándar, pero habla de los vocablos para que podamos entender los siguientes numerales, que es 27.001, 27.002, 3, 4, 5, 6, así hasta la 64. ¿De acuerdo? En donde no certificamos es en la 27.001, que es donde se explica el método que va a ser seguido, o que debería ser seguido por las empresas para decir que los datos y la información con la que operan están debidamente resguardados en tres principales pilares: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Todo esto que pudiera sonar muy particular para las empresas nada más, pues no. También nosotros como personas nos manejamos con ciertos niveles de confidencialidad, con ciertos niveles de integridad y obviamente con ciertos niveles de disponibilidad. Por este lado, nuestro compañero Sergio, cuando hablaba de los centros de datos y de todas las reglas que se siguen para decir que un centro de datos está debidamente implementado y resguarda debidamente los servidores y demás componentes tecnológicos, está muy orientado a uno de estos factores. ¿El cual creen que es? Estos tres: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pues el último, precisamente, de la disponibilidad. Si yo el centro de datos no cumple con las características idóneas para mantener una infraestructura tecnológica dentro, puede sufrir una interrupción, que era lo que hablaba, que es cuando se cae el servidor. ¿Qué pasa? Pues como nos pasó ahorita con el proyector, que se empezó a sobrecalentar por falta de ventilación, sufre que una caída estaba marcando, me voy a apagar en un minuto, y cumple, ¿no? Me apago, ¿por qué? Porque puede sufrir un daño. Nos afectó en la disponibilidad, pues sí, de manera momentánea, en que no podíamos proyectar de lo que les íbamos a hablar. Ahora esto llévenlo a una escala mayor, en la cual, imagínense que sea un equipo de cómputo en el cual tienen soportada una aplicación, por ejemplo aquí a nivel gubernamental, que en esa aplicación está soportada las finanzas, es a través de la cual estamos haciendo la administración del erario público, y estamos en una de las fechas o atravesándose dentro de la que están realizando el pago de los impuestos, y en ese momento ¡pum!, va para abajo.
¿qué va a pasar? Pues que se va a ver afectadas las arcas de la institución porque no van a poder ingresar esas cantidades de dinero. Y de ahí en adelante todo lo que esto puede afectar. En instituciones privadas, diferentes casos que ya ustedes hayan tenido, que van tan simple como, pues no tenemos el respaldo de tal cuestión de datos. Para acabarla de anular, se presenta la ley de Murphy y en ese mismo momento se interrumpe el servicio y resulta que, oye, tenemos los respaldos, sí, tráetelos. Se los traen, los empiezan a tratar de restaurar y resulta en un momento que esta cinta no se puede restaurar. ¿Por qué nunca hicieron pruebas de restauración? Pues no. Y ya perdimos cantidades de datos que después la solución es, pues tráete una serie de fulanos, un ejército de gentes a que empiecen a capturar otra vez todos los datos que ya perdimos. Y a lo mejor pueden decir, bueno, pero eso en qué nos afecta en el tiempo en el que tenemos fuera esa aplicación, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí sobre esto? ¿No? Bueno, de manera rápida la agenda es parte de la definición que ya les dije, es el marco referencial. El círculo de Deming, que es para la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información, que ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Las fuentes de requisitos de seguridad, es decir, cómo nacen esos requerimientos de seguridad, quién los exige que sean implementados en las organizaciones. El ciclo metodológico que se sigue para implementar un sistema de gestión, los componentes del riesgo, por aquí se empezaba a hablar de qué es un riesgo, y los beneficios. ¿Qué beneficios me deja un estándar o una norma? Bueno, el sistema de gestión de seguridad de la información, en castellano llamado SGSI, en inglés llamado el Information Security Management System, esto porque en inglés, porque les digo que el origen de esto es británico, la lengua natal pues es el inglés, es un sistema de gestión que comprende de qué manera yo tengo que realizar las actividades en tres principales rubros. Lo que es una política, lo que es un manual de políticas y procedimientos para decir que yo, como empresa, tengo debidamente resguardados los datos con los que opero. ¿Por qué es tan importante el dato? Bueno, porque es el segundo activo más importante para la organización. ¿Después de cuál? Pues del humano. Tan importante los datos con los que trabaja la organización que prácticamente ya estuviéramos diciendo que es como la sangre en el cuerpo humano, pero en este caso para la empresa. Entonces pueden decir, no, pero ¿cómo?